¿Qué podemos hacer cuando todo el día estamos teniendo pensamientos negativos, pensamientos malos, pensamientos todavía del día de ayer, algo que nos dijeron, algún insulto, que todavía eso está rondando, dándonos vuelta en la cabeza, nos acostamos pensando en eso y nos levantamos pensando en eso? Hay personas que hasta literalmente escuchan voces. Por favor, no te vayas, quédate aquí conmigo que hoy vamos a hablar de cómo poder eliminar estos pensamientos negativos, los pensamientos malos de nuestra mente. Mi nombre es Keila, soy autora de Tu Jornada Fuera de la Depresión y si ya has estado conmigo anteriormente, te doy la bienvenida nuevamente, pero si hoy nos visitas por primera vez, gracias por estar con nosotros. Te voy a pedir que te suscribas a mi canal para que semanalmente puedas conseguir esta motivación, conocimiento para poder sanar las heridas del pasado, sanar la depresión y mejor aún, encontrar tu propósito. Te voy a pedir que te suscribas porque semanalmente vas a poder tener una notificación cada vez que pongo contenido nuevo. Pero no tan solo eso, comenta, dale like, porque cada vez que tú comentas, le das like o compartes, nos estás dejando saber a nosotros que estos videos te están ayudando, te están bendiciendo. Y yo personalmente leo todos los comentarios y también voy a estar contestándolos todos para ti. Comenzamos hoy hablando de un tema que para mí es un tema muy serio y un tema muy común. Cada vez que yo hablo con personas que están pasando por episodios de depresión o están pasando por momentos de ansiedad, casi siempre el factor común de estas personas es que siempre tienen estos pensamientos abatiéndoles en la cabeza día y noche sin pensar. Y ¿hay algo que yo puedo hacer para eliminar estos pensamientos negativos? Esta es la pregunta que todo el mundo me hace. Este tema para mí es serio porque yo estoy segura que al otro lado de la cámara hay alguien que está pasando exactamente por esto mismo. Está teniendo pensamientos que de verdad a veces no los dejan ni dormir. Y yo te entiendo perfectamente y este tema estoy segura que te va a ayudar muchísimo. Pero le tengo que ser sincera también. Eliminar los pensamientos negativos toma trabajo. Pero no es imposible. Quiero que te grabes eso en la cabeza. Eliminar los pensamientos negativos sí toma trabajo, sí va a tomar un esfuerzo de nosotros, pero les aseguro que no es imposible. Hay ciertas estrategias que yo pude aplicar en mi vida que me ayudaron a yo poder eliminar este reguero de voces que a veces me llegaban inesperadamente. Y le voy a contar algo que me pasó más adelante, pero yo pude usar estas estrategias para entrenar mi mente para saber qué hacer cada vez que me venía un pensamiento negativo. Y yo he hablado anteriormente que todo, absolutamente todo comienza por un pensamiento. De hecho, yo hice otro video, otro episodio donde hablo muchísimo del tema este de la mente. De hecho, lo voy a poner el link en la descripción del video de hoy para que puedan ir y ver aquel episodio también que les va a bendecir muchísimo. Pero la Biblia habla de esto, habla de la importancia de la mente, porque les cuento, este teléfono comenzó por un pensamiento, este vaso comenzó por un pensamiento. Todo lo que vemos alrededor, yo lo he mencionado anteriormente, todo siempre comienza con un pensamiento. Ahora, vamos a ir a la Biblia. La Biblia nos habla en Proverbios 23:7, se lo voy a leer. Proverbios 23:7 dice, por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. En otras palabras, tú eres lo que piensas. Te lo quiero mostrar con esta historia de la vida real, que de verdad nosotros somos quien pensamos que somos. Si tú piensas, aunque te vistas lindo, si piensas que te vestiste feo y que te sientes feo, así mismo vas a proyectarte a los demás. Le voy a contar la historia que es basada en la vida real de un adolescente que estaba en la escuela superior. Esta historia la contó un señor que se llama Trevor Mowat. Este señor es el director y ejecutivo y cofundador de una empresa, una compañía que se llama Mentes Sin Límites. Y él estaba contando esta historia
que le sorprendió mucho y a la verdad que cuando yo también la leí, a mí también me sorprendió muchísimo. Este adolescente de la escuela superior ya estaba haciendo muy mal en la escuela, estaba casi fracasado, ya yo creo que ni iba a pasar de grado. Y a él tenía que tomar los exámenes que le llamaban SAT. Estos exámenes es un examen que dan en diferentes estados de aquí de Estados Unidos. En Puerto Rico creo que se llaman College Board, en Massachusetts se llaman SAT y puede que tenga otro nombre en otros países. Ahora, este examen lo necesita todo persona de escuela superior para que literal le den el diploma. Pues este muchacho tomó estos exámenes y cuando le llegó la puntuación le dijeron que él obtuvo una puntuación de 1,480 puntos de 1,600. O sea, él tuvo una puntuación extremadamente alta y él también estaba sumamente sorprendido al punto de que él tomó tanta motivación y dijo, wow, yo soy más inteligente de lo que yo pensaba. Se apuntó a la universidad y hoy en día este muchacho se convirtió en el empresario de una revista más exitoso del país. Ahora, ustedes no se imaginarán lo que pasó después. 12 años después que este muchacho tomó estos exámenes y le dieron esa puntuación, le llega una carta a su casa que esta carta le estaba informando a él que él era uno de 13 personas a los que le habían enviado una puntuación incorrecta. Yo me hubiese sorprendido, ¿cómo que incorrecta? O sea, su puntuación real, decía la carta, que no era de 1,480, su puntuación real era de 740. Una puntuación muy bajita comparada a la que él puso, a la que él le habían dicho inicialmente. Pero ¿qué les quiero yo decir con esta historia a ustedes? Que nosotros somos lo que pensamos. Este muchacho cambió la vida con tan solo pensar de que él pudo hacer muchísimo más de lo que él imaginaba, de que él era más inteligente de lo que él pensaba. ¿Y qué pasaría si yo te digo hoy que de esta misma manera tú también puedes cambiar tu vida? Porque somos lo que pensamos y yo necesito que hoy tú te aprendas esto. Yo soy lo que yo pienso, para que entonces puedas tomar beneficio de lo que yo te tengo que decir hoy, para que vayas tomándolo en cuenta que eres lo que piensas. Esto es un punto muy importante y esto es una realidad. Ahora, ¿qué dice la ciencia acerca de los pensamientos? Yo tengo que compartirle las estadísticas que yo estaba leyendo. Cuando yo estaba preparándome para este contenido que le quiero ofrecer a ustedes hoy, la ciencia dice, me tomé unos minutos en leer estadísticas acerca de los pensamientos. La ciencia ha descubierto la cantidad de pensamientos que una persona puede tener al día. Y te vas a sorprender cuando yo te diga que una persona, después de varios estudios que yo leí, una persona puede llegar a tener el promedio de 12,000 a 60,000 pensamientos al día. Imagínense. Muchos de estos pensamientos, que hay que notar también, muchos de estos pensamientos son repetitivos. Y esto tiene mucha verdad. Por ejemplo, si alguien nos insultó hoy, nos dijeron que hoy no combinabas, que te veías fea o te dieron un insulto y no te lo esperabas o te tocaron la bocina de mala gana, ese pensamiento se queda contigo una y otra vez. Y sí hace sentido que tengamos pensamientos repetitivos. Pero ahora, lo más impresionante de estas estadísticas no es la cantidad de pensamientos. Sí, una persona puede tener de 12,000 a 60,000 pensamientos al día, pero lo que a mí sí me impresionó es que más de la mitad, o sea, la mayoría de estos pensamientos que tenemos al día son pensamientos negativos. ¿Ustedes se imaginan que nosotros podamos tener de 12,000 a 60,000 pensamientos a diario, pero más de la mitad son negativos? Esto para mí fue muy impactante. No es para menos que una persona que esté pasando por depresión o por momentos difíciles, honestamente la mayoría del día lo que va a tener en su cabeza son pensamientos negativos. Pero les voy a mostrar que sí, esto es verdad, que cómo trabaja la mente de nosotros con esta historia. ¿Ustedes se acuerdan la historia de Blancanieves y los 7 enanitos? Yo me acuerdo de esta historia muy bien. Hubo un estudio que literalmente esta universidad gastó tiempo y dinero haciendo este estudio y yo se los quiero contar a ustedes.
Este estudio era básicamente personas que ya conocían la historia de Blancanieves y los 7 enanitos. Le estaban preguntando a estas personas si ellos podían nombrar los 7 nombres de los enanitos. Y yo me pregunto, me da curiosidad si tú puedes nombrar los 7 nombres. Pero para la sorpresa de todos, la gente solamente se acordaba de 1 o de 2. ¿Y se imaginan de quién se acordaban la mayoría de las veces? Sí, se acordaban de Gruñón y se acordaban de Tontín. Nadie se acordaba del enanito que se llamaba Feliz. Nadie se acordaba de esto. ¿Y qué yo les quiero decir esto? Eso es solamente un ejemplo que yo les quiero dar a ustedes hoy para que vayan viendo cómo la mente de nosotros tiene una tendencia mayor a enfocarse en lo negativo. ¿Cómo es posible de que esta gente, la mayoría de las personas nada más se acordaban de los 2 personajes negativos, Tontín y Gruñón? Pero es para que ustedes puedan entender de que la mente de nosotros tiende a enfocarse más en lo negativo. También hay muchísimos datos de personas que han dicho que es cierto que los medios de comunicaciones, cuando dan noticias negativas, tienden a tener más éxito en comparación a cuando solamente son noticias positivas. Es una triste realidad. También hay datos que dicen que las noticias negativas tienden a ser consideradas como verdad mucho más que una noticia positiva. ¿Ustedes creen eso? Que cuando te dicen algo negativo, la gente tiende a creerlo más que cuando es algo positivo. Es así. Pero todo esto yo se los digo a ustedes solamente para mostrarles, para que pausen un momento y vean cómo es que funciona la mente de nosotros. Ahora que ustedes saben que nuestra mente se enfoca más en las cosas negativas que en las positivas naturalmente, yo lo que te quiero decir es que cuando hablamos de eliminar los pensamientos negativos, los pensamientos malos, debemos ser 100% intencional. Cuando tú quieres eliminar pensamientos negativos, tiene que ser 100% intencional. Esto no va a pasar por accidente, porque nuestra mente ya tiende a enfocarse en lo negativo. Pero entonces la pregunta que yo me imagino que te estás haciendo es, ¿qué estrategias entonces yo puedo usar, poner en práctica para eliminar estos pensamientos negativos, estos pensamientos malos, que obviamente ya vienen todo el día sin nosotros esperarlo? Y yo le quiero dar algunos puntos a ustedes hoy, prácticos, que pueden comenzar a aplicar desde hoy mismo. Pero si quieren saber más detalles de lo que voy a estar hablando hoy, todo esto que les voy a contar en los puntos que les voy a dar a continuación, están en el libro Tu Jornada Fuera de la Depresión, que lo pueden conseguir en Amazon. Todo esto es un capítulo, yo escribí un capítulo completo de la mente y le va a encantar y les va a ayudar muchísimo, va a ser de mucha bendición para ustedes. El primer punto que yo quiero compartir con ustedes es que cuando tengamos estos pensamientos negativos, tómate unos minutos en el día y escribe todos esos pensamientos que te están abatiendo en ese día. Escríbelos en un papel. Yo sé que se escucha un poco tedioso, yo no me quiero poner a escribir, pero te voy a decir cuál es la ventaja de escribirlo en un papel. Cuando nosotros escribimos los pensamientos negativos en un papel, lo podemos ver de un punto de vista externo. Es como un lente de la cámara. Entre más lejos tú estás, más puedes cubrir con el lente de la cámara. Ahora, cuando nosotros escribimos esos pensamientos en un papel, dejan de estar aquí en nuestra mente y pasan a estar en un papel, pasan a estar en algo físico, y ahí tú puedes comenzar a leer estos pensamientos. Te dices, wow, todo el día yo pensé en esto. Y cuando tú ves eso en un papel, tú dices, Dios mío, yo veo aquí un patrón. Ahí tú puedes comenzar a identificar cuál es la raíz de ese pensamiento. ¿Desde cuándo tú estás teniendo ese pensamiento? ¿Será verdad o no? Ahí tú te puedes comenzar a hacer preguntas. ¿En qué me ayuda el yo pensar en este pensamiento todo el día? Ahí tú puedes ver las cosas desde un punto externo y créeme que te va a abrir los ojos en gran manera. Los pensamientos negativos, de verdad que no los puedes parar porque ellos vienen sin que uno se dé cuenta. Yo te entiendo. Y cuando tratamos de pararlos, cuando tú tratas de no pensar en ese pensamiento negativo, es cuando más piensas en eso. Es horrible. De hecho, los psicólogos advierten a la gente de no intentar parar los pensamientos negativos. Es más dañino intentar
parar los pensamientos negativos. Ahora, yo te voy a decir qué se puede hacer porque es como los malos hábitos. Cuando tú quieres dejar algo o dejar de fumar, dejar de comer cosas chatarra, es cuando más difícil se te hace, es cuando más tú quieres eso, ¿verdad? Bueno, esto a mí me lleva al punto número 2. En vez de tú evitar los pensamientos negativos, en vez de tú tratar de pararlos, vamos a reemplazar estos pensamientos negativos con uno positivo. Vamos a reemplazarlo con cosas positivas. Te voy a decir cómo se puede hacer. Por ejemplo, si yo me paso diciendo, yo he escuchado gente, personalmente he escuchado gente muy cercana a mí decir, a estas alturas de la vida ya yo no voy a poder cambiar. En vez de decir eso, yo quiero que tú comiences, si ya lo escribiste, tú te vas a dar cuenta que eso es un pensamiento que dices a menudo, ¿verdad? En vez de decir eso, deberías de decir, nunca es tarde para mejorarme. Eso suena mucho mejor. No estás diciendo que eres perfecta ni nada, pero estás diciendo que nunca es tarde para mejorar. Le estás mandando un mensaje a tu mente muy importante. Otro ejemplo, en vez de decir, yo no tengo dinero, que mucha gente yo escucho diciendo eso. No es que somos millonarios y ricos, pero la gente se pasa diciendo, yo no tengo dinero. En vez de decir eso, di, no me falta nada. Y esos son ejemplos que te voy a dar. En ese mismo papel, yo te aconsejo que cuando tú escribas esos pensamientos negativos, justamente al lado, lo puedes hacer debajo, al lado, donde sea, reemplaza ese pensamiento negativo por uno positivo. Por ejemplo, cuando tú vuelvas a decir, yo nunca voy a salir de la depresión, tú al lado de ese pensamiento que tú escribiste, tú vas a decir, yo puedo vencer la depresión. Y aunque tú ese mismo día lloraste y ese mismo día pasaste un mal rato que de verdad te dio un episodio de uno de los más grandes de depresión, lloraste toda la noche, tú al otro día te levantas y tú dices, yo voy a salir de la depresión. Eso es lo que tú debes de decir y te voy a explicar pronto por qué. El punto número 3 que yo quiero que ustedes se lleven hoy para sus casas es algo que tienen que saber, es que lo que tú no alimentas eventualmente muere. O sea, en otras palabras, si tú no alimentas ese pensamiento negativo, eventualmente ese pensamiento muere. ¿Y cómo yo puedo hacer eso? ¿Qué cosas alimentan ese pensamiento negativo? Las dudas, las quejas, hablar del mismo problema. Te encontraste a fulana que hace tiempo no la ves y empezaste a hablar del mismo problema. Ay, tú no sabes lo que me pasó esto, me pasó lo otro. Y empiezas a quejarte y o sea, ese día completamente quejas y quejas. Después, si no te encuentras a nadie, llamas a alguien para que te escuche el mismo problema. Te estás enfocando en la situación, en lo negativo. Así es que tú alimentas eso. Si tú pausas y paras de hacer esas cosas, tú dejas de alimentar ese pensamiento negativo y eventualmente tiene que morir. Porque lo que no alimentamos muere. Le quiero compartir que cuando ustedes lo piensan, pero si no lo hablan, se les va a hacer más fácil eliminar ese pensamiento negativo versus en comparación que cuando ese pensamiento llegó y lo empezaste a verbalizar a todo el mundo. Ahí es cuando más difícil se te va a hacer eliminar ese pensamiento y te lo voy a probar. Dice la palabra en San Marcos 7, desde el versículo 14 hasta el 15, dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. O sea, nada que entre en él, ese pensamiento negativo entró en ti, ¿verdad? Pero no te va a contaminar hasta que sale de ti. En otras palabras, si lo comienzas a verbalizar, sí comienza a afectarte. Y esto tiene mucha razón porque va de la mano con otro versículo que está en Proverbios 18:21. Que dice, el poder de la vida y la muerte está en la lengua. ¿Qué confirma estos versículos? Es que de cierta manera nosotros tenemos el poder de eliminar los pensamientos negativos. Si te llegan a la mente, trata de no comenzar a verbalizarlo y a quejarte. Está bien, date tu tiempo, hazlo si lo tienes que hacer por primera vez. Si pasaste un mal rato y quieres hablar con alguien, eso está perfecto. Pero cuando ya comenzamos a decirlo una y otra vez, como que te estás enfocando en lo negativo, ahí es cuando más difícil se te va a hacer.
yo te voy a contar cómo fue que yo pude, en uno de los ejemplos, que yo pude salir de los pensamientos negativos. Cuando yo estaba escribiendo el libro, este libro que está aquí, Tu jornada fuera de la depresión, yo comencé a dudar de mí misma. Yo comencé a decir, no, ¿quién va a querer saber esto? ¿Quién me va a escuchar? ¿Quién va a leer el libro? Y ustedes se imaginarán que de una duda pasó un pensamiento negativo, y ese pensamiento negativo yo hasta me lo creí. Yo por poco no escribo el libro. Yo por poco dejo de escribir este libro. Y si yo dejo de escribir este libro, bueno, iba a ser como el muchacho de la puntuación, que en vez de él tener una puntuación alta, si lo hubiese visto la puntuación corta, no hubiese ido a la universidad. Yo quizás, si hubiese creído esos pensamientos negativos, yo no hubiese escrito el libro que hoy ha ayudado a tanta gente. Bueno, termino diciendo que cuando se trata de eliminar pensamientos negativos, pensamientos malos, dudas, hay que ser completamente intencional, hay que tomar acción, hay que ser intencional en esto. Espero que este video, que este contenido de hoy para ustedes haya sido de mucha bendición para tu vida. Y si esto te ha ayudado, por favor, suscríbete para que puedan continuar viendo contenido similar a este. Puedes obtener hoy tu copia de Tu jornada fuera de la depresión, ahora disponible en inglés y en español en Amazon y en el website keilamvazquez.org.